Muchas bendiciones. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Este curso corresponde a exégesis. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este curso y a esta clase. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad el tópico acerca de hacer una exégesis, hacer una exégesis de un versículo. ¿Cómo se hace una exégesis de un versículo? Daré únicamente los principios para que usted pueda hacer la práctica. Aquí tenemos 5 pasos para hacer un exégesis de un versículo bíblico. Número 1, el autor. Tiene que identificar quién es el autor de ese versículo, quién está hablando. El autor. Ya lo hemos visto en otras lecciones. Hoy estamos enfocados en cómo hacer un exégesis de un solo versículo. Y lo primero que usted debe de identificar es quién está hablando, quién es el autor, quién es el que está desarrollando el contenido, la historia de ese versículo, quién está hablando en ese versículo. Vamos a hacer el ejemplo basado en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Veamos este versículo. Voy a compartir. Bueno, no lo tengo acá. Voy a leer. Déjenme abrir en mi pantalla la Biblia para proyectárselo. Hechos capítulo 18, el versículo 13. Hechos 18, 13. Ya se lo presento. Dice así. Hechos 18, 13. Ahorita le presento en pantalla el versículo y cómo se hace una exégesis de ese versículo. Hechos 18:13 dice, mire, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Lo primero que usted hace es, ¿quién está hablando? ¿Quién es el autor? ¿Quién está diciendo esto? Se va a los versículos anteriores. Ve al versículo 13, 12. Pero siendo Galión o procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, ¿quiénes están hablando? ¿Es Galión, el procónsul de Acaya? No. ¿Quiénes están hablando? Bueno, los judíos. Así que, ¿quién es el autor o quién es el que está hablando en el versículo 13? Los judíos. ¿Qué judíos? Los que se levantaron en común acuerdo contra Pablo. Ellos son, cuando dice aquí el versículo 13, diciendo, habla específicamente de aquellos judíos que estaban contra Pablo. ¿Qué era lo que estaban diciendo? Este persuade. Ah, este persuade. ¿Cuál es el segundo punto? Ya vimos el punto del autor, quién es el que habla. Hoy vamos a ver el segundo paso. Comparto pantalla. Destinatario. ¿Quién es a quién va dirigido? ¿Quién es el que recibe aquellas acciones? Bueno, comparto una vez más el versículo para que vea usted a quién se refiere. Usted ve aquí en color sombreado, ¿de quién está hablando allí? Bueno, Pablo, recuerde que es Pablo, es contra él que están hablando los judíos. Mire, bien importante, ¿no? Lo que estamos viendo. Ahora,
Veamos, ese es el segundo punto del destinatario, o quién es el que recibe la acción. Ahora veamos el siguiente punto, número 3. ¿Cuál es el número 3? Comparto pantalla. Palabras claves. Usted tiene que identificar cuáles son las palabras claves de ese versículo. Le ayudo a hacer este ejercicio. Vámonos siempre. Note usted lo que dice acá. Este persuade. ¿Cuál es la palabra clave en este versículo? Hay eh, tres palabras claves. En este versículo usted tiene que identificar palabras claves en el versículo. Cuando digo clave, es que son lo que le dan sentido al versículo. Son palabras importantes para entender el versículo. La palabra clave en este versículo es persuade. Déjeme, voy a abrir de nuevo mi Biblia en una pantalla para poderlo presentar y sombrear. Vamos a ver acá. Note usted las palabras claves. Persuade es una palabra clave. La palabra persuadir. Apúntela, anótela en su cuaderno, porque esas son palabras clave. Otra palabra clave es honrar. Otra palabra clave. Generalmente son verbos, las palabras, generalmente, o nombres, como en este caso. Ley, otra palabra clave. Miren, ya tenemos tres palabras claves aquí en versículo 13. Persuade, honrar y ley. Usted anota esas tres palabras y ¿qué hará? Una vez las identifica. ¿Qué hará? Una vez las haya identificado. Vámonos al paso 4. ¿Qué dice el paso 4? Definición de palabras. Definición de palabras. ¿Qué significa? Que usted va a buscar el significado de estas palabras. Esta palabra persuade, busca el significado en un diccionario bíblico. ¿Qué significa esa palabra? La palabra persuadir, el verbo, la palabra honrar, ¿verdad? Busca esa palabra y la palabra ley. Luego que usted ha hecho esto, ¿qué hará? Vámonos, estoy compartiendo la siguiente la presentación. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, prim- eh, habiendo encontrado las palabras, desarrolle los principios. Los principios. Los principios. ¿Cuáles son los principios? Vamos a ver acá los principios. Los principios se refiere a verdades teológicas que nos proveen las palabras claves unido al sentido del texto. Por ejemplo, persuade. ¿Cuál es el principio allí? Pablo era un hombre que persuadía con su elocuencia y su conocimiento a las personas. Convencía a las personas de las verdades de Dios. Un principio bíblico, ¿verdad? Dice que honrar a Dios. ¿Cuál es el principio allí? Pablo en su mensaje buscaba que las personas glorificaran, adoraran, veneraran, respetaran a Dios. Son principios bíblicos. Dice la otra idea, contra la ley. Entendiendo el sentido del texto, los judíos pensaban que Pablo estaba contra la ley, que lo que Pablo enseñaba era contrario, opuesto a la ley. Pero no es así. Sabemos que
Pablo era un hombre que enseñaba las verdades de Dios ahora en el nuevo pacto, pero que la ley no era algo que estaba contrario a la gracia, más bien era el camino que les había llevado a los hombres para encontrar a Jesucristo, para recibir a Jesucristo. Entonces ellos están diciendo, Pablo está contra la ley. Pablo está persuadiendo a las personas a estar contra la ley. La ley para el judío era lo sagrado, era la revelación de Dios. Claro, es una acusación falsa. Por lo tanto, ¿cuál es el principio? Muchas veces las personas te acusarán de cosas que no son ciertas. Pablo fue acusado de estar predicando contra la ley que había sido dada a Moisés. Un principio bíblico. Así, usted va a preparar en cualquier versículo, tome el versículo y prepara una pequeña exégesis con esta explicación. Dios le bendiga. Espero sea entendido y pueda hacerlo en su tiempo de libre, en su tiempo de trabajo. Bendiciones.